En el silencio de las batallas personales, cuando el alma se siente abrumada y el horizonte se llena de desafíos que se alzan como montañas imponentes, surge una pregunta universal que resuena en lo más profundo del ser humano: ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta nacida de la vulnerabilidad, del agotamiento de luchar con nuestras propias fuerzas, un clamor que busca una respuesta más allá de lo visible. En este momento de quietud y reflexión, nos preparamos para descubrir que esta pregunta no fue diseñada para quedar sin respuesta. Existe un antiguo salmo, una llave espiritual que abre las puertas a una dimensión de protección y compañía divina que muchos anhelan, pero pocos experimentan en su plenitud. Nos adentramos no en un simple poema, sino en un pacto celestial, una invitación a un viaje de 30 días que promete transformar la manera en que enfrentamos cada amanecer y cada anochecer. Este viaje espiritual se fundamenta en un principio divino tan poderoso como sencillo: la transferencia consciente de la vigilancia. Durante demasiado tiempo, hemos asumido el agotador papel de ser los únicos guardianes de nuestra vida, cargando un peso que no nos corresponde llevar. El Salmo 121 nos revela el secreto para entregar ese turno de guardia al único que es verdaderamente capaz, aquel que guarda a su pueblo y que ni se adormece ni duerme. Lo que comenzaremos no es un ritual vacío, sino un entrenamiento del alma para desaprender el hábito de la preocupación y aprender el lenguaje de la confianza absoluta. Es una decisión deliberada de dejar de mirar la altura de nuestros problemas para alzar los ojos a la grandeza de nuestro protector, iniciando un proceso que convertirá la promesa de su cuidado en una realidad palpable y constante en cada área de nuestra existencia. Con el corazón dispuesto y el espíritu atento, nos sumergimos ahora en las aguas profundas de este cántico sagrado. No lo leemos como una reliquia del pasado, sino como una palabra viva y activa, un decreto divino que tiene el poder de reconfigurar nuestra realidad. Este es el Salmo 121. El mapa espiritual para el viaje de 30 días que estamos a punto de emprender. Cada palabra es una estación en este camino de fe, una pieza clave en la tecnología espiritual que transfiere la carga de nuestra vigilancia al guardián eterno. Escuchemos, no solo con los oídos, sino con el alma, permitiendo que su melodía celestial silencie el ruido de nuestros temores y nos sintonice con la frecuencia de la protección divina. El Salmo comienza con una declaración de intenciones, un movimiento deliberado del alma. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Esta no es una pregunta de duda, sino un punto de inflexión. Es el reconocimiento de que la ayuda no se encuentra en la magnitud del problema, en los montes que se alzan desafiantes, ni en nuestras propias fuerzas limitadas. Es la decisión consciente de desviar la mirada del obstáculo para buscar el origen de la verdadera solución. Este primer verso es el acto inicial de nuestra transferencia de guardia, el momento en que dejamos de analizar la altura de nuestras murallas y comenzamos a buscar la mano que puede derribarlas. La respuesta llega sin demora, resonando con la certeza de la creación misma. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquí se establece la credencial inigualable de nuestro protector. La ayuda no proviene de una fuente limitada o finita, sino del arquitecto del universo, aquel para quien crear galaxias es tan sencillo como sustentar nuestra vida. Esta afirmación ancla nuestra esperanza no en un sentimiento vago, sino en el poder omnipotente que sostiene toda la existencia. Nuestros problemas, por grandes que parezcan, son insignificantes ante la majestad del Creador, de todo lo que es, fue y será. La promesa entonces se vuelve íntima y personal, descendiendo desde la inmensidad del cosmos hasta el detalle de nuestro caminar diario. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Este verso nos introduce en la naturaleza proactiva de la vigilancia divina. No es un Dios que reacciona al peligro, sino que lo anticipa. Su cuidado es tan meticuloso que se ocupa de evitar el tropiezo, de asegurar cada paso en el terreno incierto de la vida. Y la garantía de esta protección ininterrumpida reside en una verdad asombrosa. Nuestro guardián nunca descansa. Su atención sobre nosotros es perpetua y absoluta.
Para que no quede ninguna duda sobre la naturaleza infatigable de nuestro custodio, el salmista lo reitera con una fuerza declarativa. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esta es la esencia del pacto de protección. Mientras la humanidad necesita del sueño para reponer fuerzas, nuestro Dios posee una energía inagotable. Su vigilancia no conoce pausas, no sufre de fatiga ni distracción. Al entregarle nuestro turno de guardia, estamos depositando nuestra seguridad en aquel cuya naturaleza misma es ser eternamente vigilante. Podemos dormir en paz, porque el guardián de nuestra alma está plenamente despierto. La protección se describe a continuación con una de las metáforas más hermosas y poderosas de la Escritura. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Una sombra no es una entidad distante, está inseparablemente unida a nosotros, moviéndose cuando nos movemos, deteniéndose cuando nos detenemos. Así es la presencia protectora de Dios, constante, cercana, personal. Nos libra de los peligros evidentes, simbolizados por el sol abrasador del día, y también de las amenazas ocultas y los temores que acechan en la oscuridad, representados por la luna de la noche. El alcance de esta cobertura divina se expande hasta abarcar la totalidad de nuestro ser. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. La promesa trasciende la mera seguridad física o material. Dios se compromete a proteger lo más valioso que poseemos, nuestra alma, nuestro verdadero yo. Esto significa que, sin importar las tormentas externas, las pérdidas o las aflicciones, nuestro núcleo espiritual será preservado. Es un blindaje contra la amargura, la desesperanza y todo mal que intente corromper nuestra esencia interior. Es la garantía de que al final del camino llegaremos a nuestro destino eterno intactos. Finalmente, el Salmo concluye con un sello de permanencia que abarca todo tiempo y espacio de nuestra existencia. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cada nuevo proyecto, cada viaje, cada comienzo y cada final, cada vez que salimos al mundo y cada vez que regresamos al refugio de nuestro hogar, todo está bajo su mirada vigilante. Esta no es una protección temporal o circunstancial, es un pacto eterno, una promesa que comenzó en el momento en que decidimos confiar y que se extiende hasta la eternidad. Este es el fundamento sobre el cual construiremos nuestra fortaleza durante los próximos 30 días y por el resto de nuestra vida. Para comprender la profundidad y la potencia espiritual del Salmo 121, debemos viajar en el tiempo y situarnos en las antiguas sendas que conducían a Jerusalén. Este salmo no es un poema aislado, pertenece a una colección especial conocida como los cánticos graduales o las canciones de las subidas, que abarcan desde el Salmo 120 hasta el 134. Eran los himnos que entonaban los peregrinos israelitas en su viaje ascendente hacia la ciudad santa para celebrar las grandes fiestas del Señor. Imaginemos a estas familias y clanes atravesando valles peligrosos, desiertos áridos y caminos montañosos, vulnerables a bandidos y a las inclemencias del tiempo. En ese contexto de viaje, de transición y de exposición, el Salmo 121 surge como un himno de confianza, una declaración de fe cantada en movimiento. Su poder original radica en que fue diseñado para ser una oración de camino, un escudo verbal contra la ansiedad del trayecto, transformando el miedo del viajero en la certeza del protegido. Aunque su autoría no se atribuye directamente a una figura específica como el rey David, su espíritu resuena con la experiencia universal del alma en peregrinación. Algunos eruditos sugieren que su lenguaje sencillo y su enfoque en la protección personal lo convierten en la voz de un individuo común, no de un rey o un profeta. Es el clamor de un padre de familia, de una madre preocupada, de un joven que emprende su primer viaje a la casa de Dios. Esta anonimidad es, en sí misma, una fuente de su poder, pues permite que cada creyente, en cualquier época y circunstancia, se apropie de sus palabras como si hubieran sido escritas para su situación particular. No es la oración de un gigante de la fe, sino la herramienta espiritual entregada a cada persona que,
sintiéndose pequeña ante los desafíos del camino. Decide buscar su fortaleza en lo alto. El salmo se inicia con un gesto que es a la vez físico y espiritual. Alzaré mis ojos a los montes. En el antiguo cercano oriente, los montes o lugares altos eran a menudo centros de idolatría, donde se adoraba a dioses falsos que prometían seguridad y provisión. También eran lugares de peligro real, escondites de ladrones y fieras. Por lo tanto, mirar a los montes podía significar dos cosas: contemplar la magnitud del problema o buscar ayuda en fuentes equivocadas y limitadas. La pregunta que sigue: ¿de dónde vendrá mi socorro? No es una expresión de duda, sino un punto de inflexión retórico. Es el alma reconociendo la insuficiencia de las soluciones terrenales y la falsedad de los ídolos, para inmediatamente desviar la mirada de ellos. La primera clave de la tecnología espiritual de este salmo es este acto deliberado de reorientación. Dejar de magnificar el obstáculo para buscar al único que está por encima de él. La respuesta es inmediata y demoledora en su simplicidad y poder. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esta afirmación es el ancla de toda la estructura de fe del Salmo. La ayuda del peregrino no proviene de un espíritu de la montaña, ni de un ángel, ni de su propia astucia. Proviene del Creador no creado de todo el universo. Al invocar a Dios como el hacedor de los cielos y la tierra, el salmista establece una credencial irrefutable. Los montes que tanto intimidan al viajero no son más que una creación de aquel que ahora se ofrece como su socorro. Esta verdad recalibra la perspectiva. Cualquier problema, por imponente que parezca, es una mota de polvo en comparación con el poder del arquitecto del cosmos. La fe del salmista no se basa en un sentimiento, sino en la lógica aplastante de la omnipotencia de su protector. A partir de este fundamento, el Salmo introduce una palabra hebrea clave que se repite 6 veces y define la naturaleza de la promesa, shomer, que se traduce como guardar, guardador o guardián. Este término implica mucho más que una simple observación pasiva. Un shomer era un centinela en la muralla de una ciudad, un pastor que defendía activamente a sus ovejas de los lobos, un vigilante nocturno que no podía permitirse la distracción. Al declarar Jehová es tu guardador, el texto nos revela que Dios asume un rol proactivo, personal y militante en nuestra protección. No es un espectador lejano, sino un guardaespaldas divino que se anticipa al peligro, que interviene y que defiende. Este es el corazón de la transferencia de vigilancia. Entregamos nuestra agotadora guardia personal a un guardián profesional, infalible y todopoderoso. El Salmo profundiza en una cualidad única de este guardián que lo distingue de cualquier otra fuente de seguridad. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Esta declaración era revolucionaria en un mundo rodeado de mitologías paganas, cuyos dioses comían, bebían, se cansaban y dormían, necesitando ser despertados por sus seguidores. La historia de Elías en el Monte Carmelo, burlándose de los profetas de Baal al sugerir que su Dios podría estar durmiendo, ilustra este contraste. Nuestro Dios, el guardián de Israel, posee una energía y una atención inagotables. Su vigilancia es perpetua, ininterrumpida, 24 horas al día, 7 días a la semana. Esta verdad es la que nos da permiso para descansar verdaderamente. Podemos cerrar los ojos en paz cada noche, no porque los peligros hayan desaparecido, sino porque aquel que los vigila está y estará siempre completamente despierto. La naturaleza de esta protección se ilustra con 2 metáforas de una belleza y profundidad inmensas para el viajero de Oriente Medio. Primero, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. La sombra en el calor abrasador del desierto es sinónimo de alivio, refugio y vida. No es una protección lejana, sino una que está inseparablemente pegada a nosotros, moviéndose con nosotros. La mano derecha simboliza la fuerza, la acción y el honor. Dios es, por tanto, un poder protector que nos acompaña íntima y constantemente. Segundo, la promesa de que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El sol representa los peligros visibles y evidentes del día: el calor, el ataque, el agotamiento. La luna simboliza las amenazas ocultas y los terrores de la noche:
el miedo, la incertidumbre, los peligros nocturnos. La cobertura divina es total, abarcando todas las horas y todos los tipos de amenazas, tanto las que vemos venir como las que acechan en la oscuridad. Finalmente, el Salmo concluye sellando esta promesa con un alcance que abarca toda la existencia humana en tiempo y espacio. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. La protección se eleva desde lo físico a lo espiritual. El compromiso de Dios no es solo evitar un tropiezo o un ataque, sino preservar nuestra esencia, nuestra alma, de ser corrompida por el mal, la amargura o la desesperanza. Y esta cobertura se extiende a cada transición de la vida. Jehová guardará tu salida y tu entrada, cada vez que dejamos la seguridad del hogar para enfrentar el mundo, y cada vez que regresamos, cada nuevo proyecto que empezamos y cada etapa que concluimos, todo está bajo su cuidado. La promesa culmina con una declaración de eternidad, desde ahora y para siempre. No es un pacto temporal, sino un estado permanente de protección para aquellos que han transferido su vigilancia al guardián eterno. Este es el fundamento bíblico que convierte a este antiguo cántico en una tecnología espiritual viva y operante para hoy. En el corazón de este salmo ancestral, más allá de la belleza de sus versos, yace una llave espiritual oculta, un principio operativo que activa la plenitud de su promesa. No se trata de una fórmula mágica ni de un ritual esotérico, sino de la comprensión de una tecnología divina tan profunda como sencilla, la transferencia consciente de la vigilancia. Durante demasiado tiempo, el ser humano ha operado bajo la creencia errónea de que es el único centinela de su propia vida, una tarea agotadora y destinada al fracaso. El secreto del Salmo 121 es que nos ofrece la posibilidad de realizar una transacción espiritual legal, un traspaso de responsabilidades en el que cedemos nuestro turno de guardia, cargado de ansiedad y limitaciones, a un guardián celestial cuya competencia es absoluta e infalible. Este acto no es pasivo, es una decisión deliberada y sostenida que cambia radicalmente quién está al mando de nuestra seguridad. Este traspaso de la guardia es mucho más que una simple oración pidiendo ayuda. Es un acto de abdicación de nuestro control autoimpuesto. Cada vez que nos preocupamos, cada vez que nuestra mente repasa los peores escenarios posibles, estamos, en esencia, arrebatándole el puesto de vigilancia a Dios y diciéndole que no confiamos en su capacidad. La llave espiritual consiste en formalizar la entrega. Es como si firmáramos un documento celestial en el que declaramos: yo, con mis fuerzas finitas y mi visión limitada, renuncio a mi puesto de guardián. Entrego la totalidad de la vigilancia de mi vida, mi familia, mis finanzas y mi futuro a aquel que hizo los cielos y la tierra, el único que ni se adormece ni duerme. Este acto consciente y repetido diariamente es lo que abre las compuertas para que la protección divina fluya, sin el obstáculo de nuestra propia interferencia. El marco de tiempo de 30 días para este viaje espiritual no es una elección arbitraria ni supersticiosa. En la numerología bíblica, el número 30 representa un período de consagración, de madurez y de transición hacia un nuevo nivel de autoridad o ministerio. Fue a los 30 años que los sacerdotes levitas comenzaban su servicio en el tabernáculo, que José se presentó ante el faraón para gobernar Egipto y que Jesús mismo inició su ministerio público. Por tanto, este ciclo de 30 días es un tiempo divinamente señalado para una dedicación completa, un periodo suficiente para que el alma rompa el arraigado hábito de la preocupación y establezca un nuevo surco neuronal de confianza inquebrantable en la providencia divina. Es el tiempo necesario para pasar de ser un principiante en la fe a un consagrado en el arte de descansar en su poder. Profundizando en este principio, los 30 días funcionan como un campo de entrenamiento intensivo para el espíritu. La fe no es un interruptor que se enciende de una vez por todas, sino un músculo que se fortalece con el ejercicio constante. En los primeros días de este proceso, la transferencia de la vigilancia requiere un esfuerzo consciente y a menudo una lucha contra la vieja naturaleza temerosa. Sin embargo, a medida que avanzamos, cada día que elegimos conscientemente alzar los ojos a los montes
y declarar que nuestro socorro viene de Jehová, estamos fortaleciendo ese músculo de la confianza. El propósito de este periodo es transformar la fe de una acción deliberada a un estado del ser, que nuestra reacción instintiva ante la crisis ya no sea el pánico, sino una paz profunda que nace de la certeza de saber quién está de guardia. Además, este proceso nos permite entrar en la plenitud del significado del Salmo como un pacto de protección. El Salmo 121 no es meramente un poema inspirador, es la verbalización de los términos de un contrato divino. Cuando Dios declara a través del salmista, Jehová es tu guardador, no está expresando un deseo o una posibilidad, sino una cláusula vinculante de su pacto con aquellos que confían en Él. Nuestra parte en este pacto no es ganar la protección o merecerla, sino simplemente activarla a través de la fe. Los 30 días de enfoque en esta verdad son nuestro acto de firmar el contrato, de decir amén a cada una de sus cláusulas, permitiendo que las promesas escritas en el pergamino sagrado se materialicen como realidades tangibles en el tejido de nuestra vida cotidiana. Cada verso del Salmo revela una promesa específica, una garantía dentro de este pacto celestial. La frase «no dará tu pie al resbaladero» no es una metáfora poética, sino una garantía divina de estabilidad en un mundo inestable. Significa que el guardián anticipa los tropiezos, las trampas y los pasos en falso, y actúa de manera proactiva para asegurar nuestro camino. De igual manera, la promesa «Él guardará tu alma» es la cláusula de máxima seguridad, asegurando que, sin importar las tormentas externas, nuestro núcleo espiritual, nuestra identidad en Él, será preservada de la corrupción del mal, la amargura y la desesperanza. Este viaje de 30 días es una inmersión profunda en estos términos, aprendiendo a reclamar cada promesa no como una petición, sino como un derecho de pacto. La poderosa imagen de Jehová es tu sombra, a tu mano derecha es otra de las claves simbólicas que desvelamos en este camino. La sombra, en el contexto de Oriente Medio, es sinónimo de alivio, refugio y presencia constante. No se puede separar una persona de su sombra. Así es la protección de Dios, inseparable, personal y siempre presente. La mano derecha, en la cultura bíblica, simboliza la fuerza, la autoridad y la acción. Por lo tanto, esta promesa declara que el poder activo y la autoridad de Dios están constantemente unidos a nosotros, proveyendo un refugio que no solo nos cubre, sino que también nos fortalece en nuestro propio actuar. No caminamos solos hacia la batalla, caminamos con la fuerza de nuestro guardián, operando como nuestra propia fuerza. En última instancia, la llave espiritual secreta que abre todo el poder del Salmo 121 es la fe sostenida y enfocada. Las palabras del Salmo son el diseño de la llave, pero es nuestra confianza persistente la que la introduce en la cerradura y la gira. La preocupación es fe en el desastre. La confianza es fe en el protector. Este viaje de 30 días está diseñado para desmantelar sistemáticamente la estructura de la fe en lo negativo y construir, día a día, una fortaleza inexpugnable de fe en Dios. El secreto no está en la repetición mecánica de las palabras, sino en la transferencia real del corazón, en el descanso del alma, que finalmente comprende que no tiene que luchar sola, porque ha entregado la batalla al único que ya la ha ganado. Es la decisión de vivir no como un huérfano que se defiende del mundo, sino como un hijo amado que camina bajo la mirada atenta y todopoderosa de su Padre. Ahora que hemos desvelado el fundamento teológico y la promesa espiritual del Salmo 121, entramos en el corazón práctico de nuestro viaje de 30 días. Esta no es una sección sobre rituales vacíos, sino sobre la disciplina del alma, un entrenamiento estructurado para enseñar a nuestro espíritu a vivir en el reposo de la protección divina. Lo que sigue es una guía detallada, un mapa paso a paso para formalizar la transferencia de la vigilancia. Cada elemento, desde el momento del día hasta la postura del cuerpo y las palabras que se declaran, está diseñado para alinear nuestro ser completo con esta verdad celestial, transformando un concepto intelectual en una experiencia vivida. Abordemos esta práctica no con la rigidez de una ley, sino con la expectación de un hijo que está a punto de aprender a caminar de la mano de su padre. El primer paso
es establecer una hora sagrada para este encuentro diario. Se recomienda encarecidamente que esta práctica se realice a primera hora de la mañana, antes de que el ruido del mundo y las demandas del día comiencen a asaltar la mente. Al entregar la guardia al amanecer, estamos entregando a Dios las primicias de nuestro día, estableciendo un precedente espiritual para las horas que seguirán. Es un acto profético que declara que Él tiene la soberanía sobre todo lo que sucederá entre la salida y la puesta del sol. Este no es un mero acto simbólico, es una estrategia espiritual que coloca la protección de Dios como el fundamento sobre el cual se construirá toda la jornada. Al comenzar el día cediendo el control, nos aseguramos de no intentar recuperarlo inconscientemente más tarde. La postura física, aunque secundaria a la disposición del corazón, es una herramienta poderosa para reforzar el acto espiritual. Busque un lugar tranquilo donde no sea interrumpido. Puede sentarse en una silla con la espalda recta, una postura de atención respetuosa, o arrodillarse como un acto de humilde sumisión al Rey. La clave está en adoptar una posición que comunique al propio cuerpo el mensaje del Espíritu. Estamos aquí para ceder, no para exigir. Se sugiere mantener las manos abiertas, con las palmas hacia arriba, sobre las rodillas. Este gesto físico es un poderoso símbolo de liberación. Es la postura de quien suelta una carga pesada y se abre a recibir algo nuevo. No es una postura de mendicidad, sino de transferencia. La oración comienza con una declaración de intenciones, una verbalización clara de la transacción que está a punto de ocurrir. No es necesario usar un lenguaje florido, sino palabras sinceras que nazcan de la conciencia de nuestra propia limitación. Se puede empezar diciendo algo como: Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, hoy vengo ante ti reconociendo que he llevado una carga que no me corresponde. He intentado ser el guardián de mi propia vida y estoy cansado. En este momento, de manera consciente y deliberada, renuncio a mi puesto. Te entrego mi turno de guardia. Este acto inicial de renuncia es el punto de inflexión legal que desactiva nuestra ansiosa vigilancia y da paso a la suya. A continuación, se procede a orar el Salmo 121, no como una recitación memorizada, sino como un decreto personal y presente. Lea o recite cada verso lentamente, aplicándolo directamente a su vida. Al llegar al primer verso, alzaré mis ojos a los montes, haga una pausa y visualice sus problemas como esas montañas. Luego declare con convicción la respuesta. Pero mi socorro no viene de ellos. Mi socorro viene de ti, Jehová, que hiciste los cielos y la tierra. Continúe con cada promesa. Declaro que tú no darás mi pie al resbaladero. Afirmo que tú, el que me guarda, no te duermes. Convierta el salmo en su diálogo personal de fe con su protector. Después de declarar el salmo, es el momento de hacer la transferencia específica y detallada. La fe opera con concreción. Hable con Dios sobre las áreas exactas que le roban la paz. Diga en voz alta: Señor, te entrego la guardia sobre mis finanzas y la incertidumbre económica. Te entrego la vigilancia sobre la salud de mi familia, nombrando a cada persona. Te entrego la protección sobre mis hijos en la escuela y en sus amistades. Te entrego la guardia sobre mis pensamientos, para que no sean un tormento de ansiedad. Te entrego esta reunión importante de hoy. Al nombrar cada área, estás sacándola de sus manos y colocándola oficialmente bajo la custodia divina. Una vez que todas las áreas específicas han sido entregadas, es crucial reafirmar las promesas del Salmo como un escudo sobre ellas. Vuelva a declarar las verdades centrales con una nueva autoridad, sabiendo exactamente qué están cubriendo. Proclame: porque te he entregado estas cargas, sé que Jehová es mi guardador, porque has asumido la vigilancia, sé que eres mi sombra a mi mano derecha. El sol de la adversidad no me fatigará de día, ni el terror de la luna me alcanzará de noche. Jehová me guardará de todo mal en estas áreas. Él guardará mi alma de la angustia. Esta proclamación sella la transferencia con el poder de la palabra de Dios. Tras la declaración, no se levante inmediatamente. Permanezca en silencio durante unos minutos. Este es un momento vital, el espacio donde el alma procesa la transacción y el Espíritu Santo ministra paz. En este silencio, respire profundamente y sienta conscientemente el peso que se ha ido. No intente pensar en nada,
Simplemente esté en su presencia, permitiendo que la verdad de que ya no está de guardia descienda de su mente a su espíritu. Este es el momento de la recepción, donde la paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a llenar los espacios que antes ocupaba la preocupación. Es el sello experiencial de la fe. La práctica debe concluir siempre con una expresión de gratitud. La gratitud es el lenguaje de la fe consumada. Agradezca a Dios no por lo que espera que haga, sino por lo que su palabra ya ha declarado que Él es y que hará. Termine con palabras como: gracias, Padre, porque has aceptado la guardia. Gracias porque hoy camino en completa seguridad bajo tu mirada. Gracias porque mi salida de casa y mi regreso están custodiados por ti. Gracias porque puedo vivir este día en paz, sabiendo que el guardián de Israel, mi guardián, está despierto y alerta. La gratitud cierra la puerta a la duda y abre las ventanas del cielo. Este proceso completo, desde la declaración inicial hasta la gratitud final, debe repetirse cada mañana durante los 30 días. La consistencia es la clave que forja un nuevo hábito espiritual. Los primeros días pueden sentirse como un esfuerzo consciente, una lucha contra la vieja mentalidad de preocupación. Pero día tras día, a medida que se presenta a su cita con el guardián eterno y realiza esta transferencia, el músculo de su fe se fortalecerá. Lo que comienza como una disciplina se convertirá en una segunda naturaleza, hasta que su reacción instintiva ante cualquier desafío ya no sea el miedo, sino una calma profunda y una mirada instintiva hacia los cielos, sabiendo con certeza inquebrantable de dónde viene su socorro. A medida que el alma se embarca en este viaje de 30 días, la transformación no es un evento súbito y cataclísmico, sino una progresión gradual, un amanecer espiritual que disipa las sombras de la ansiedad día a día. Los primeros 7 días son el periodo de despertar, el tiempo en que el centinela interior, acostumbrado a una vigilia perpetua y agotadora, aprende a ceder su puesto. El primer día, la transferencia de la guardia es un acto de pura y a veces forzada voluntad. La mente, adicta a la preocupación, se revela, presentando escenarios catastróficos y susurrando dudas. Sin embargo, el creyente se mantiene firme, repitiendo el acto de entrega como un soldado que aprende una nueva disciplina, sintiendo el peso de la carga, aunque ya la haya soltado en oración. Hacia el tercer día, ocurre el primer milagro, y no es externo, sino profundamente interno. En medio de una situación que normalmente habría desatado una tormenta de pánico, una calma inexplicable desciende sobre el corazón. Es una paz que no tiene lógica, que desafía las circunstancias. Este es el primer testimonio del Espíritu Santo de que la transferencia ha sido recibida en los cielos. Dios no ha cambiado el problema aún, pero ha comenzado a cambiar al portador del problema. Esta paz incipiente es la primera evidencia tangible de que aquel que guarda a Israel ha comenzado a guardar el alma, blindándola contra la angustia incluso antes de desviar el peligro. Al llegar al 5.º día, esta paz interior comienza a manifestarse en el mundo exterior a través de lo que el mundo llamaría coincidencias. Pero la fe reconoce como la mano del guardián un posible accidente de tráfico que se evita por segundos, una llamada telefónica que llega con la información precisa en el momento justo, una palabra de aliento de un extraño que responde a una oración silenciosa. Son los guiños divinos, las señales sutiles de que el guardián está activo en el perímetro de la vida del creyente. Estas pequeñas intervenciones son cruciales, pues construyen un andamiaje de fe, demostrando que la protección divina no es una teoría abstracta, sino una operación práctica y detallada. Al concluir la primera semana, en el día 7, un número bíblico de plenitud y descanso, el creyente mira hacia atrás y puede trazar un mapa de la fidelidad de Dios. La ansiedad, que era un ruido ensordecedor, se ha reducido a un murmullo distante. El hábito de la preocupación, aunque todavía presente, ha perdido su poder tiránico. Se ha establecido un nuevo fundamento. La pregunta inicial, ¿de dónde vendrá mi socorro?, ya no se formula con la angustia de la incertidumbre, sino con la creciente certeza de quien ya conoce la respuesta. La primera fase ha concluido. El centinela humano ha aprendido que puede confiar en su relevo divino. La segunda fase del viaje
que abarca desde el día 8 hasta el 21. Es la etapa de la intimidad y la manifestación palpable de su presencia. La práctica matutina de la transferencia de la guardia ya no es un esfuerzo disciplinado, sino un anhelo del corazón, un encuentro esperado con el guardián. El alma ha pasado de la obediencia a la devoción. En este período, la promesa Jehová es tu sombra a tu diestra, se convierte en una experiencia vivida. La sensación de su compañía se vuelve casi física, una conciencia constante de no estar solo que impregna cada momento del día, transformando tareas mundanas en actos de comunión. Alrededor del día 14, a mitad de este camino de 30 días, esta sombra divina comienza a operar como una guía infalible. La toma de decisiones, antes un laberinto de ansiedad y confusión, se vuelve sorprendentemente clara. El creyente experimenta lo que solo puede describirse como un discernimiento sobrenatural. Siente un impulso suave del espíritu para seguir un camino y una restricción firme para evitar otro. Las puertas que deben abrirse se abren sin esfuerzo, mientras que las que son perjudiciales permanecen cerradas a pesar de los intentos. Dios no solo está protegiendo de peligros externos, sino que está guiando activamente hacia el centro de su voluntad, donde reside la verdadera seguridad. A medida que el viaje se acerca al día 21, se produce un cambio notable en la autoridad espiritual del creyente. Las personas tóxicas o intimidantes pierden su poder. Las malas noticias, aunque todavía puedan doler, ya no tienen la capacidad de destruir la paz interior. Esto sucede porque la identidad y la seguridad del creyente ya no están ancladas en la aprobación de los demás o en la estabilidad de las circunstancias, sino en la presencia constante de su protector. Emerge una confianza serena, que no es arrogancia, sino el fruto de saberse amado y defendido por el Creador del universo. Esta nueva fortaleza espiritual comienza a impactar positivamente a quienes le rodean. Al alcanzar el umbral de las 3 semanas, el día 21, un número que en la Biblia simboliza la culminación y el perfeccionamiento espiritual, la transformación se hace evidente. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que comenzó como una semilla en el día 3, ahora ha echado raíces profundas y se ha convertido en el árbol que da sombra a toda la existencia del creyente. El ambiente en su hogar cambia, las discusiones disminuyen, la atmósfera se llena de una serenidad que otros pueden sentir. La paz interior del individuo ha comenzado a irradiar, estableciendo un perímetro de shalom divino en su entorno inmediato. El guardián no solo guarda al individuo, sino que también extiende su manto sobre su casa. La recta final, desde el día 22 hasta el 30, es la fase del sellado y la permanencia. Lo que se ha construido en las semanas anteriores ahora se solidifica en una fortaleza inexpugnable. La fe ha pasado de ser una acción a ser un estado del ser. La transferencia de la guardia ya no es un evento matutino, sino la postura continua del corazón. El creyente ya no está simplemente practicando la confianza. Ahora habita en ella. Es el periodo en que la promesa se convierte en una posesión eterna, grabada en lo más profundo del espíritu. Hacia el día 25, la perspectiva del creyente sobre el tiempo es radicalmente transformada. La promesa Jehová guardará tu salida, y tu entrada comienza a aplicarse no solo al espacio físico, sino también al tiempo. El poder del arrepentimiento sobre el pasado y la tiranía de la ansiedad sobre el futuro se rompen. El creyente comprende que el mismo guardián, que protege su presente, estuvo presente en su pasado, redimiendo sus errores, y ya está esperando en su futuro, preparando el camino. Esta revelación libera al alma para vivir plenamente en el ahora, en el único momento en que la vida realmente ocurre, con la seguridad de que toda su línea de tiempo está bajo custodia divina. En los últimos días del ciclo surge una revelación cumbre. La fe se convierte en visión. El creyente ya no solo cree en la protección de Dios, la ve en todas partes. Los montes de los problemas no necesariamente han desaparecido, pero la perspectiva ha cambiado. Ahora los ve desde arriba, desde la posición de quien está sentado en lugares celestiales con Cristo, al lado de su guardián. Se da cuenta de que el propósito de este viaje nunca fue eliminar todas las tormentas, sino aprender a caminar sobre las aguas con una confianza inquebrantable en aquel que calma los vientos.
La protección no es la ausencia de batalla, sino la certeza de la victoria. Finalmente, en el día 30, el ciclo se completa. No es un final, sino una graduación a un nuevo modo de existencia. El hábito de la preocupación ha sido desarraigado y reemplazado por el instinto de la confianza. La reacción automática ante la crisis ya no es el miedo, sino una mirada serena hacia los cielos. La transferencia de la guardia es ahora el estado predeterminado del alma. El creyente ha sido espiritualmente reconfigurado. Ha dejado de ser un huérfano que se defiende del mundo para convertirse en un hijo amado que camina con la seguridad absoluta de que su Padre, el guardián eterno, ha tomado su puesto de vigilancia, no por 30 días, sino desde ahora y para siempre. Las promesas contenidas en este cántico sagrado no son reliquias de un pasado lejano, ni meras aspiraciones poéticas. Son verdades vivas y operantes, un pacto celestial que ha sido probado y verificado en la arena de la experiencia humana a lo largo de milenios. Las palabras del Salmo 121 son los rieles sobre los cuales el poder protector de Dios viaja desde la eternidad hasta nuestro presente. Innumerables almas, en los valles más oscuros de su existencia, han alzado sus ojos y han visto cómo estas promesas se materializaban, transformando sus historias de miedo en testimonios de la inquebrantable fidelidad de su guardián. Consideremos la historia de un empresario, un hombre que había construido su compañía desde cero, pero que ahora se encontraba al borde de la quiebra. Cada amanecer era un nuevo asalto de ansiedad. Los montes de sus deudas y responsabilidades parecían crecer con cada hora. Su sueño era intermitente, su paz inexistente. Él era el centinela de un barco que se hundía. Al borde de la desesperación, se comprometió con este viaje de 30 días, no como un último recurso mágico, sino como un acto de rendición total. Cada mañana, con el corazón todavía acelerado por el miedo, realizaba la transferencia de la guardia, entregando a Dios las llaves de su oficina, las facturas impagadas y el futuro de sus empleados. Durante la primera semana, nada espectacular sucedió en sus finanzas. Sin embargo, algo profundo comenzó a cambiar en su interior. La tormenta de pánico en su mente comenzó a amainar, reemplazada por momentos de una calma que no podía explicar. Hacia el día 10, mientras oraba, le vino a la mente el nombre de un antiguo cliente con el que había perdido el contacto. Sintió un impulso de llamarlo, no para pedir ayuda, sino simplemente para saludar. Esa llamada, aparentemente insignificante, abrió la puerta a una conversación que condujo a un nuevo proyecto, una tabla de salvación que apareció de la nada. Fue la primera señal tangible de que su guardián, el creador de los cielos y la tierra, estaba moviendo piezas en un tablero que él ni siquiera podía ver. A medida que continuaba el viaje, las soluciones comenzaron a fluir de maneras inesperadas. Ideas creativas para reestructurar su negocio surgieron durante sus tiempos de oración. Puertas que habían estado cerradas por años se abrieron con una facilidad sorprendente, y personas clave aparecieron en su camino ofreciendo consejo y apoyo. Al final de los 30 días, su empresa no solo se había salvado, sino que estaba siendo reconstruida sobre un fundamento más sólido, la sociedad con su guardián divino. Él aprendió la lección más valiosa de su vida. Su socorro no venía de su propia astucia empresarial, sino de Jehová, que había guardado su salida de la desesperación y su entrada a una nueva temporada de propósito. Pensemos también en una madre soltera, cuyo corazón vivía en un estado de constante temor por el futuro de sus hijos. Cada noticia de peligros en el mundo, cada desafío en la escuela, cada síntoma de enfermedad era una montaña que amenazaba con aplastar su espíritu. Se sentía sola en su puesto de vigilancia, una guardiana agotada que nunca podía permitirse el lujo de bajar la guardia. Con un escepticismo inicial, comenzó el proceso de 30 días, entregando cada mañana la seguridad, la salud y el porvenir de sus hijos a aquel que ni se adormece ni duerme. Los primeros días fueron una batalla contra el hábito de la preocupación, pero a medida que perseveraba, notó un cambio sutil pero poderoso en la atmósfera de su hogar. Su propia paz, nacida de la transferencia matutina, comenzó a calmar las ansiedades de sus hijos. Sus reacciones, antes impulsadas por el miedo, se volvieron más sabias y serenas.
Un día su hijo pequeño tuvo un accidente en el patio de recreo que podría haber sido grave, pero milagrosamente resultó en solo un rasguño. Ella reconoció en ese instante la mano de su protector, aquel que no permitiría que sus pies resbalaran. Vio la promesa cumplida, no en la ausencia de peligro, sino en la presencia de una protección sobrenatural en medio de él. Al final del ciclo de 30 días, esta madre ya no era una guardiana solitaria y temerosa. Se había convertido en una mujer de fe serena, una intercesora que caminaba con la autoridad de quien sabe que sus hijos están bajo una custodia superior. Las necesidades económicas fueron suplidas de maneras que solo pueden describirse como milagrosas, y sus hijos comenzaron a florecer bajo la sombra de la paz que ahora reinaba en su hogar. Ella experimentó la verdad de que Jehová no solo guardaba su alma de la desesperación, sino que extendía ese manto de protección sobre toda su casa, convirtiéndose en la sombra a su mano derecha en la abrumadora tarea de la maternidad. Estos testimonios modernos son un eco de una verdad que resuena a través de toda la Escritura. La Biblia está llena de narrativas de hombres y mujeres que vivieron la realidad del Salmo 121 mucho antes de que fuera escrito. Tomemos el ejemplo de Jacob, huyendo de la ira de su hermano Esaú. Estaba solo en un desierto, con el cielo como techo y una piedra como almohada. Los montes de su futuro incierto y su pasado fraudulento se cernían sobre él. En su punto más bajo, alzó sus ojos y en un sueño, Dios le reveló la escalera que conectaba el cielo y la tierra, prometiéndole: «He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres». Esa promesa se convirtió en el Salmo 121 personal de Jacob. Durante 20 años de exilio, trabajo duro y engaños por parte de su suegro Labán, fue esa certeza de un guardián divino lo que lo sostuvo. Dios fue su sombra en el calor del día y su protector en las noches de incertidumbre. Anticipó las trampas de Labán, prosperó su trabajo a pesar de la injusticia y finalmente guardó su salida de Harán y su entrada de regreso a la tierra prometida. Cuando finalmente se enfrentó a su hermano Esaú, no lo hizo con la fuerza de un hombre astuto, sino con la humildad de alguien que había sido preservado por una gracia inmerecida. La historia de Jacob es la de un individuo, pero el poder de este pacto de protección se magnifica en la historia de toda una nación. Israel en el desierto. Durante 40 años, un pueblo entero caminó por un territorio hostil, rodeado de enemigos y sin fuentes naturales de sustento. Su supervivencia diaria era un milagro continuo, una demostración a gran escala de un guardián que nunca dormía. Cada mañana, el maná aparecía como una provisión del cielo. Cada día, una columna de nube los guiaba y los protegía del sol abrasador. La encarnación literal de Jehová es tu sombra. Por la noche, esa misma columna se transformaba en fuego, proveyendo luz, calor y una barrera protectora contra las bestias y los terrores nocturnos. Esta es la imagen perfecta de la promesa. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El viaje de Israel por el desierto es el testimonio supremo de que el socorro de Dios no es solo una intervención en la crisis, sino un cuidado constante, meticuloso y providencial que se ocupa de cada detalle del camino. Su salida de Egipto y su entrada a Canaán fueron guardadas no por su propia fuerza, sino por la fidelidad de su guardián. Desde el patriarca fugitivo hasta la nación errante, desde el empresario moderno al borde del colapso, hasta la madre soltera abrumada por el miedo, el mensaje es el mismo y resuena con una claridad inmutable a través de los siglos. El Dios que guardó a Jacob es el mismo que anhela guardar nuestros pasos. El guardián que guió a Israel con una columna de nube y fuego es el mismo que se ofrece a ser nuestra sombra y nuestra luz. Estos testimonios, tanto antiguos como nuevos, no son simplemente historias inspiradoras, son una invitación. Son la prueba irrefutable de que el Salmo 121 no es una oración pasiva, sino una tecnología espiritual activa, un pacto de protección que espera ser invocado por un corazón que decide. Finalmente, entregar la guardia. Al amanecer del 31º día, el alma no se despierta ante el final de un ejercicio espiritual, sino ante la inauguración de una nueva existencia. El ciclo de 30 días no ha sido un simple entrenamiento,
ha sido una metamorfosis, la transferencia de la vigilancia, que comenzó como un acto de fe deliberado y a veces forzado, se ha convertido en el estado natural del ser, tan inconsciente y vital como la respiración misma. El centinela humano, perpetuamente ansioso y agotado, no ha sido meramente relevado de su puesto. Ha sido transformado en un hijo que descansa, cuya identidad ya no se define por su capacidad de vigilar, sino por su certeza de ser vigilado. La paz ya no es un visitante ocasional que se busca en la oración, sino el habitante permanente del corazón. El fruto más profundo de esta transformación se revela en el instante de la crisis, donde antes la mala noticia habría desatado una tormenta de pánico y un torbellino de escenarios catastróficos. Ahora se encuentra una quietud sobrenatural. La primera reacción ya no es un grito de miedo, sino un suspiro de confianza. El instinto espiritual, recalibrado durante 30 días, ya no se enfoca en la altura del monte del problema, sino que se vuelve automáticamente hacia la majestad del hacedor de los montes. Esta respuesta no es el resultado de un esfuerzo mental, sino un reflejo del alma que ha aprendido a vivir en la sombra de su guardián. La fe ha dejado de ser una disciplina para convertirse en un instinto, el latido mismo de un espíritu renacido. Esta paz interior, ahora sólida como una roca, inevitablemente comienza a desbordarse, alterando la realidad exterior del creyente. La promesa de que Jehová es su sombra a su diestra se expande, y esa sombra de protección y serenidad comienza a cubrir a su familia, su hogar y su lugar de trabajo. El creyente se convierte en un portador de la atmósfera del cielo, un agente de shalom en un mundo caótico. Las discusiones se disipan en su presencia. Los corazones ansiosos encuentran calma a su lado, y las situaciones tensas se distienden bajo la influencia de su paz inexplicable. Su vida se convierte en un santuario móvil, una prueba viviente de que cuando un individuo está verdaderamente guardado por Dios, ese perímetro de protección se extiende a todo lo que ama. Entonces, la promesa de que Jehová te guardará de todo mal adquiere una nueva y poderosa dimensión. Trasciende la mera protección contra accidentes o peligros físicos y se adentra en el reino de la justicia divina. El guardián se revela también como el vindicador. Las injusticias sufridas en el pasado, las palabras de calumnia que hirieron el alma, las traiciones que dejaron cicatrices, todo es puesto en manos de un juez justo que ni duerme ni olvida. El creyente aprende a soltar la carga de la amargura y el deseo de venganza, observando con asombro cómo su guardián comienza a mover las piezas del universo para restaurar su honor, cerrar la boca de sus acusadores y convertir en bendición lo que el mal había planeado para su destrucción. Con la ansiedad por la seguridad eliminada, los canales de la provisión celestial se abren de par en par. La preocupación por el sustento, que es una forma de idolatría que confía más en la fuerza propia que en el proveedor, se disuelve en la certeza de que aquel que hizo los cielos y la tierra es más que capaz de suplir cada necesidad. La abundancia comienza a fluir, no necesariamente como una riqueza desbordante, sino como una corriente constante y perfecta de provisión en el momento justo. Ideas creativas, oportunidades inesperadas, favores inmerecidos y recursos que aparecen de la nada se convierten en la norma. El creyente pasa de una mentalidad de escasez y supervivencia a una de herencia y abundancia, viviendo del maná diario de un Padre que conoce cada una de sus necesidades antes de que sean expresadas. La perspectiva del tiempo se transforma radicalmente bajo el sello de la promesa final. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El pasado pierde su poder para condenar, pues se entiende que el guardián ya estuvo allí, redimiendo cada error y tejiendo cada herida en un tapiz de propósito. El futuro pierde su poder para atemorizar, pues se sabe con certeza absoluta que el mismo guardián ya está allí, preparando el camino, allanando los lugares ásperos y esperando en cada encrucijada. La vida deja de ser una serie de eventos ansiosos y se convierte en una peregrinación segura, un viaje guiado desde el primer aliento hasta la entrada triunfal en la eternidad. Esta seguridad inquebrantable engendra una nueva autoridad espiritual. El creyente ya no se acerca a Dios desde una posición de necesidad desesperada,
sino desde un lugar de posesión segura. Sus oraciones cambian. Ya no son súplicas temerosas, sino decretos de fe pronunciados por alguien que sabe quién es y a quién pertenece. Comienza a hablar a sus propias montañas con la autoridad de su Creador, a declarar paz sobre las tormentas de otros y a caminar por la vida no como una víctima de las circunstancias, sino como un embajador del reino investido con el poder y la protección de su rey. La seguridad se ha convertido en su cetro de autoridad. El impacto de esta transformación se extiende más allá de la propia vida. Se convierte en un legado generacional. Los patrones de miedo, ansiedad y preocupación que quizás habían plagado a su familia durante generaciones se rompen. Este individuo se convierte en un rompedor de cadenas, estableciendo un nuevo precedente de confianza para sus hijos y los hijos de sus hijos. Les enseña, no solo con palabras, sino con el testimonio irrefutable de su propia paz, que es posible vivir una vida libre del tormento de la ansiedad. Les lega no solo bienes materiales, sino un tesoro infinitamente mayor, el secreto de cómo transferir la guardia y vivir bajo un cielo abierto. La vida del creyente se convierte en un faro, un testimonio luminoso para un mundo que se ahoga en la incertidumbre y el miedo. Su calma en medio de la tormenta, su confianza frente a la crisis y su seguridad en un mundo inestable se vuelven un enigma irresistible para quienes lo rodean. Se convierte en la respuesta viviente a la pregunta universal: ¿de dónde vendrá mi socorro? Su existencia es un salmo andante, una demostración palpable de que hay un guardián real, un protector activo, un padre que anhela tomar el turno de guardia de cada uno de sus hijos cansados. Así, el viaje que comenzó con una pregunta nacida de la vulnerabilidad culmina en una declaración de identidad eterna. El creyente ya no es un peregrino temeroso que mira a los montes con aprensión. Es un heredero amado que camina con la escolta personal del Rey de Reyes. Ya no es un huérfano que lucha por sobrevivir en un mundo hostil, sino un hijo que descansa en el regazo de la omnipotencia. Ha aprendido la verdad más liberadora del universo. No está solo. Nunca lo estuvo y nunca lo estará, porque aquel que lo guarda no se adormece ni duerme. Su salida y su entrada, su presente y su eternidad, están sellados, custodiados y garantizados por el guardián de Israel, desde ahora y para siempre. Hemos llegado al final de este viaje de 30 días, pero no a la conclusión de la historia, sino a su verdadero comienzo. Lo que hemos transitado no ha sido un mero ejercicio espiritual, sino una reconfiguración del alma, un éxodo personal desde la tierra de la ansiedad hacia la tierra prometida de la paz divina. Se ha aprendido el lenguaje del descanso, se ha desaprendido el dialecto de la preocupación. La transferencia de la guardia no es ya un acto que se realiza, sino una realidad en la que se habita. El ciclo se ha completado, no para volver al punto de partida, sino para inaugurar una espiral ascendente de confianza y manifestación, donde cada nuevo día es una oportunidad para presenciar la fidelidad inagotable del guardián que hemos escogido. Ahora, la invitación se extiende más allá de un periodo de tiempo definido y se convierte en un pacto de vida. La promesa del salmista no concluye al cabo de un mes, resuena con el eco de la eternidad, desde ahora y para siempre. La decisión que se presenta ante cada corazón es la de tomar lo que ha sido una temporada de consagración y convertirlo en un estilo de vida permanente. Es la elección de no volver a recoger jamás la pesada armadura de la autosuficiencia, de no volver a pasar noches en vela en un puesto de vigilancia que no nos corresponde. Es decidir, cada mañana al despertar y cada noche al cerrar los ojos, vivir como los guardados, los protegidos, los hijos amados cuyo único deber es confiar en el cuidado de su Padre. Esta decisión forja una nueva identidad, inquebrantable e inmune a las fluctuaciones del mundo. Ya no se es la persona definida por sus problemas, sus miedos o sus fracasos. Se es aquel a quien Jehová guarda. Se es aquel cuyo pie no resbala. Se es aquel cuya alma está custodiada del mal. Esta identidad, anclada en el carácter inmutable de Dios, se convierte en la fuente de una autoridad serena y una confianza que desconcierta al mundo. Caminar sabiendo que el Creador del universo es tu sombra personal a tu diestra,
disuelve la intimidación, silencia la calumnia y te permite moverte por la vida no con la fragilidad de quien teme ser herido, sino con la seguridad de quien es intocable en su espíritu. Por tanto, el futuro ya no se presenta como un territorio desconocido y amenazante, sino como un lienzo en blanco sobre el cual el guardián pintará obras maestras de protección y providencia. Los montes seguirán apareciendo en el horizonte, pues las pruebas son el gimnasio de la fe, pero la perspectiva ha sido sanada para siempre. Ya no se ven como barreras infranqueables, sino como oportunidades, para que nuestro socorro demuestre su grandeza. Se aprende a enfrentar cada nuevo desafío, no con un suspiro de resignación, sino con una santa expectación, preguntando con emoción: ¿cómo me sorprenderá mi guardián esta vez? ¿De qué manera asombrosa se manifestará su poder en medio de esta situación? Nunca se debe olvidar la naturaleza íntima y personal de este pacto. El Dios que guarda a la nación de Israel es el mismo que cuenta los cabellos de tu cabeza. Él no es un protector distante y genérico, es tu guardador. Su vigilancia sobre tu vida es meticulosa, detallada y motivada por un amor que sobrepasa todo entendimiento. Él conoce el murmullo de tu corazón antes de que se convierta en palabra, siente el peso de tus cargas silenciosas y se anticipa a los peligros que tu ojo no puede ver. La promesa de ser tu sombra no es una metáfora poética, es la descripción de su cercanía constante, un compromiso de compañía inseparable en cada paso del camino. Así pues, que este sea el momento de la declaración final, el sello de un corazón que ha decidido no volver atrás. Que el alma se levante y declare con una convicción que haga temblar los cimientos del infierno y regocijarse a los cielos: he alzado mis ojos y sé de dónde viene mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Renuncio a mi turno de guardia y acepto su vigilancia perpetua. Él guardará mi alma, Él guardará mi salida y mi entrada. No por un día, no por 30 días, sino desde ahora y para siempre.